Después de darnos una vueltecita por el Caribe y esquiar un poquito en Gastad, pasar por Disney, ¿verdad? Todo eso es sensacional y está ahí almacenado. Ahora, desde ahora hasta ahí hay que recorrer un camino. Y ese camino no necesariamente es color de rosa. Con lo cual, pues, yo lo que voy a hacer esta tarde es darte un poco de prioridades que tú, pues, vas a tener, te aconsejaría yo que tuvieses en tu negocio para que se haga mucho más fácil. O sea, como te dije al principio, hay ciertos principios que funcionan, nos guste a nosotros o no, y que son principios antiquísimos. Y simplemente hay que ponerlos en funcionamiento y darán resultado para ti y para todo el mundo. O sea, hay cuatro, a mí me gusta hablar siempre de 4 elementos que son fundamentales a la hora de tú desarrollar tu negocio, o dicho sea de paso, cualquier actividad que tú desarrolles, no solamente este negocio, sino cualquier actividad que tú desarrolles que tú realmente pues que quieras triunfar en ello. Y esas prioridades, pues por orden, son que primero tienes que saber qué es lo que tú quieres y definirlo concretamente. O sea, es imposible que tú llegues a ningún lugar por casualidad. Con lo cual tú tienes que saber lo que tú quieres concretamente, y eso es un sueño, eso es un objetivo en concreto. Ahora, después tú tienes que establecer ciertas metas para poder llegar a ese sueño. Una vez que tú tienes tus metas establecidas, tú tienes que poner un plan de acción para tú poder, obviamente, llegar a esa meta. Y después hay que poner el esfuerzo, obviamente, porque el plan de acción que tú escribes en un papel no tiene las 2 piernas ni los 2 brazos para hacerlo solo, sino que ese plan de acción tienes que ejecutarlo tú. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros? Que nosotros estamos muy familiarizados con la parte de ejecución, o sea, con la parte del trabajo, con la parte del esfuerzo. Eso es algo que nosotros sabemos hacer muy bien. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nosotros venimos del mundo laboral. Y en el mundo laboral no tenemos que tener un sueño, ni un objetivo, ni tampoco tenemos que tener una meta, ni tampoco tenemos que tener un plan de acción concreto. Simplemente tenemos la mayoría que hacer una ejecución, tenemos que poner un esfuerzo, ¿correcto? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque somos empleados. Ahora, hay una característica que tiene el empresario, que es que el empresario sí tiene que tener un sueño, tiene que tener una meta y tiene que tener un plan de acción concreto. Y después, obviamente, tiene que poner un esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia entre el empresario y el empleado. O sea, que antes de poner el esfuerzo hay que concretar. ¿Y qué es lo que nos ocurre, señores? Que tú tienes que darte cuenta de que tú eres un empresario. Tú eres un empresario. Tú tienes que darte cuenta de que tú tienes un negocio propio. Y al principio, cuando nosotros firmamos firmamos ese contrato, pues nos es difícil pensar que tenemos un negocio, ¿verdad que sí? O sea, un negocio. Yo recuerdo cuando yo firmé por primera vez el contrato que Carlos Marín me dice, ahora tú eres un empresario. Yo cogí, me miré. Digo, bueno, ¿qué es lo que ocurre, señores? Que la sociedad nos enseña a juzgar una actividad empresarial por los gastos y no por el potencial. ¿No es correcto eso? ¿No es eso lo que nos enseña la sociedad? ¿Verdad que fíjate que cuando tú... ¿cómo describimos cuando teníamos 12, 13, 15, 16 años a una persona que tenía que tenía mucho dinero, una persona importante, ¿verdad? Fulano tiene un montón de pasta. Fíjate que tiene 5 naves y 500 empleados. ¿No es cierto? O sea que mientras más gasto tenía, mientras la operación tuviese más envergadura, mayor era el caché y mayor era los laureles que le poníamos al individuo. ¿No es correcto eso? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo, señores? Que esa persona tiene un montón de gastos. ¿No es correcto eso? Con lo cual, pues, la sociedad nos enseña a analizar una actividad empresarial no por el potencial que tiene, sino por los gastos que tiene. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. O sea, nosotros, para tener una actividad empresarial, señores, lo único que hay que tener es 2 cosas.
fundamentales: clientes y productos. Es lo único que hay que tener. Cliente y producto. El resto son gastos añadidos de la operación. Son gastos añadidos de la operación, que nosotros, la mayoría de eso, no tenemos que tenerlo. Eso habla en positivo de la actividad empresarial y no en negativo. Con lo cual tú tienes que empezar a mirar las cosas ya desde esa perspectiva, donde tú tienes una actividad empresarial con un potencial increíblemente grande, con un potencial inmenso, donde tú no tienes que tener todos esos gastos fijos para realizar tu operación empresarial. Para empezar, pero eres un empresario, y eres tan empresario como el empresario de la construcción, o eres tan empresario como el empresario de la hostelería. Eres tan empresario como cualquiera que tiene una actividad empresarial. Con lo cual, pues, al ser un empresario, y ya tú saber que eres un empresario, entonces tenemos que establecer las prioridades que requiere el ser empresario. Ya no la actividad empresarial, que requiere el ser empresario. Y eso es la actitud, desarrollar la actitud del empresario. Y la actitud del empresario, señores, es definir tu sueño u objetivo, es definir una meta concreta para alcanzar ese sueño, es, como tercero, definir un plan de acción concreto. Y eso es lo que define tu actitud. Y después vamos al esfuerzo. Pero eso es una actividad, señores, que esos son 3 puntos concretos. ¿Por qué razón? Vayamos y analicemos el primero. Y viene otra vez con los sueños, diría más de uno, ¿no? Otra vez con la misma historia. Sí, señor. O sea, señores, el sueño es la gasolina en el tanque. El sueño es lo que va a hacer que tú llegues de trabajar a las 5, las 6, las 7 de la tarde, te quites el buzo de trabajo, cualquier indumentaria que sea, me da igual que sea un chándal, que me da igual que sea un traje, que me da igual que sea lo que sea, te pongas el traje de Superman y salgas ¿a dónde? A construirte tu futuro. Eso es lo que va a ser el sueño. Ahora fíjate, eso es fundamental. Eso es fundamental de tenerlo claro. Es fundamental de tener ese sueño claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque va a llegar un día, señores, en que tú llegues a casa cansado, llegues a casa y te encuentres con tu niño con 38, 39 de fiebre, llegues a casa y haga un frío tremendo, llegues a casa y llueva, llegues a casa y te sientas mal con una moquera de esa que no puedes ni respirar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando miras el calorcito de la casa y ves a los niños jugando por ahí si están sanos, o llegas a la habitación y ves a tu niño medio pachucho, y lo ves así con esa carita que te mira y tal, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber una fuerza que te coja y te diga: señores, yo tengo que salir de aquí porque yo tengo que ir a construirme mi futuro. Tiene que haber esa fuerza y tiene que haber algo en concreto, señores, porque la mente humana, o sea, lo que no lo tiene, no lo contabiliza, o lo contabiliza menos que lo que ya tiene. Y la mente humana desarrolla una fuerza inmensa en proteger lo que tiene. O sea, tú vas a luchar como jabato por mantener 2 millones de pesetas, pero vas a luchar muchísimo menos por ganar 2 millones de pesetas adicionales. ¿Es así? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para ganar esos 2 millones de pesetas, ese adicional, tú tienes que tener las cosas claras. Y esas cosas claras, señores, es un sueño concreto, es un sueño definido, es algo que tú defines, es algo que tú sientes que quema. Los otros días, viniendo con Emilio Montaraz desde de Miami, que estábamos